cambio o dar un giro a mi carrera académica o mi carrera profesional, porque pues yo todavía seguía con esta inquietud, ¿no? De aprender cosas nuevas, de aprender sobre métodos cuantitativos. Sentía que tenía como ciertas habilidades, pero pues me faltaba especializarme, ¿no? Entonces, así es como decidí hacer otro posgrado para enfocarme en métodos cuantitativos y política ambiental, ¿no? Entonces allí otra vez fue una decisión un poco difícil porque para mí pues implicaba un giro pues no muy radical, pero sí obviamente dejar mi trabajo, que pues es un trabajo que era estable, un trabajo que ya me ofrecía cierta satisfacción profesional y demás, pero decidí dejarlo precisamente porque pues tenía la inquietud de aprender nuevas cosas y de especializarme en otras áreas. Entonces ahí fue cuando decidí estudiar un nuevo posgrado. Durante este posgrado pues ya me pude enfocar un poco más en trabajo de investigación, en políticas públicas, en las relaciones entre México y Estados Unidos. Trabajé en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y bueno, allí realicé pues contribuciones con diferentes equipos, ¿no? El principal pues fue trabajar con un equipo que estaba realizando un proyecto sobre la migración y educación en las ciudades de Tijuana y de San Diego. Y bueno, también colaborar con otros investigadores del mismo centro, ¿no? Investigadores invitados. Bueno, al mismo tiempo pues realizaba mi posgrado y en ese posgrado pues me especialicé que pues quise enfocarme completamente a aprender sobre métodos cuantitativos o diferentes estrategias de análisis de pues, problemas sociales y políticos, ¿no? En mi caso yo estaba enfocado al tema ambiental, entonces mucha de mi especialización tuvo que ver con análisis geoespacial, pues sí, análisis espacial, el análisis de imágenes satelitales, el análisis de fuentes de datos un poquito menos convencionales, pero también muy interesantes, ¿no? Y bueno, pues también al graduarme de este segundo posgrado, pues yo decidí ya no dedicarme a la academia, al menos de tiempo completo. Como digo, ¿no? Siempre digo, lo sigo considerando como una parte muy satisfactoria de mi carrera, o sí quería pues ganar muchísima más experiencia en el tema del análisis de datos y demás, ¿no? Entonces, para encontrarle, digamos, una salida laboral también a esta inquietud, pues decidí especializarme en el área de inteligencia de negocios, que entonces yo veía como pues una buena oportunidad para aprender un poco más de lenguaje de programación y análisis de datos, ¿no? Y esto pues yo ya lo tenía un poco más dominado, podríamos decir, pues porque mi posgrado, pues básicamente el análisis de datos se hacía a través de ciertos lenguajes de programación y demás, ¿no? Y bueno, y así es como llegué a mi trabajo actual. Eh, bueno, en mi trabajo actual, pues básicamente ha sido un área que me ha tocado construir, porque creo que actualmente ya es muchísimo más común, pero entonces hace unos 5 años muchas empresas apenas comenzaban a preocuparse por el análisis sistemático de los datos que estaban produciendo, pues para encontrar valor en esos datos, ¿no? Valor para la toma de decisiones en diferentes áreas, ¿no? Desde el tema de no sé, compras, el tema de, pues, obviamente marketing, que tradicionalmente, obviamente, se concentra su trabajo en el análisis de datos, en el tema de la satisfacción del cliente, etcétera, ¿no? Y bueno, actualmente me dedico, pues, a administrar la plataforma de análisis y visualización de datos, esta empresa, pues, que tiene impacto en diferentes áreas, como desde la experiencia del cliente. En general, en lo que me enfoco es en la experiencia del cliente, ¿no? Pero la experiencia del cliente, pues, se construye de diferentes partes, ¿no? No es únicamente no es únicamente el momento en el que compra y recibe su producto, ¿no? Sino que diferentes departamentos contribuyen a eso. Y pues yo ayudo a estos departamentos a encontrar, pues, problemas o áreas de oportunidad
que mejoren la experiencia del cliente, ¿no? Y bueno, es un área muy interesante que me permite pues, aplicar lo que sé de métodos cuantitativos para pues contribuir a la toma de decisiones en todos estos departamentos, y que pues al mismo tiempo pues me ha permitido crecer, ¿no? Esta área me ha permitido crecer profesionalmente. Y bueno, ahí el tema de la política ambiental y las políticas públicas yo no lo he dejado tanto de lado, aunque bueno, obviamente por el tiempo no es posible dedicarme del todo o digamos 40 horas a la semana a esos temas, pero pues participo como voluntario para el análisis de datos con una organización que se llama Peace for Social Good. Y bueno, esta es una organización más o menos pequeña, pero que toma proyectos de diferentes agencias internacionales, u ONGs, u organismos internacionales, para pues básicamente contribuir con estos organismos a entender cualquier problema que estén tratando de resolver o que estén tratando de comprender a través de la visualización de datos o el análisis de datos. Y bueno, aquí uno de los más, usualmente esta organización funciona como poniendo en competencia, digamos, a los que participamos allí, y quien ofrezca pues, digamos, la mejor opción o la solución más adecuada para estos organismos, pues es la solución que se utiliza. No hay ninguna contribución económica por participar en esto, pero obviamente pues, la experiencia es bastante valiosa, ¿no? Y bueno, uno de mis proyectos recientes, más o menos recientes, fue con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Lo que querían hacer junto con otras organizaciones era entender cómo se habían desarrollado diferentes eventos ambientales y de violencia política en África Occidental, para al mismo tiempo entender cómo se asignaban diferentes recursos, ¿no? Entiéndase como, por ejemplo, vivienda temporal para los refugiados, alimentación, educación, entender un poco, pues, dónde estaban ocurriendo históricamente estos problemas, para de esa forma atribuir o distribuir los recursos con los que cuenta el Alto Comisionado. Y bueno, esto de hecho es como uno de mis proyectos más satisfactorios, porque estuvo dentro de los 3 y no estoy seguro de que se siga utilizando, pero al parecer sirvió para entender un poco más lo que estaba ocurriendo. Y bueno, yo no siento que mi trayectoria sea muy típica actualmente, creo, para alguien que estudia Relaciones Internacionales. O sea, obviamente no porque crea que sea extraordinaria, sino porque pues me ha llevado a trabajar con temas y equipos con los que yo al principio no me imaginaba, y que creo que normalmente como internacionalista no lo visualizamos así, ¿no? Y bueno, yo nada más, pues para terminar mi participación, nada más quería comentar que si me preguntaran sobre el tipo de habilidades que he aprendido durante mi licenciatura y mi formación académica, que me parecen relevantes ahora, y que bueno, si ustedes quieren enfocarse en ellas, ¿no? Yo podría nombrar, por ejemplo, el tema de la comunicación, y entiéndase como la comunicación en diferentes idiomas o la comunicación con diferentes equipos. Creo que eso es muy importante, o ha sido muy importante en mi carrera profesional. Y obviamente pues también la capacidad para trabajar con equipos de diferentes disciplinas. Y bueno, yo creo que estas en general son las habilidades, ¿no? Que son habilidades que me han ayudado, y probablemente podemos decir que las podemos desarrollar casi cualquier disciplina, ¿no? Pero creo que la licenciatura en Relaciones Internacionales sí tiene digamos, ¿no? ese toque especial para estas habilidades. Y como mencionaba Martín, bueno, creo que el tema de los idiomas es bastante importante. O sea, como realmente enamorarte de los idiomas es súper importante, pues, para no quedarte únicamente con básicamente abrir las posibilidades para tu desarrollo profesional, ¿no? Como gracias a la comprensión de diferentes idiomas.
Yo he pasado por varios, ¿no? La verdad, algunos más que otros. Mi último gran intento y desarrollo de alguna habilidad lingüística fue con el mandarín, que fue bastante satisfactorio, ¿no? Pero no, no del todo, no, todavía no lo domino completamente, ¿no? Y bueno, y creo también, o sea, esta conexión creo que a veces no se realiza, ¿no? Pero creo que también esta habilidad con los idiomas es una habilidad que puedes trasladar a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo siento que se me ha facilitado aprender lenguajes de programación porque pues también al mismo tiempo entiendo más o menos otros idiomas, ¿no? O sea, durante la licenciatura estudié francés y hice intercambio académico a Montreal, entonces eso también me ayudó, ¿no? Y creo que sí, pues sí debe haber una conexión por aquí, ¿no? Bueno, nada más quería terminar con eso y pues obviamente estoy aquí dispuesto para las preguntas. Muchas gracias a ambos ponentes, les agradecemos mucho su tiempo y vamos a dar paso al área de preguntas y respuestas. Antes me gustaría nuevamente hacer una reflexión con la participación del maestro Saúl, y creo que en este caso otra constante de las mesas es tenemos ese sentido social, o sea, no importa en qué ámbito terminamos. O sea, noté por ejemplo del Liceo Martín ese orgullo, ¿no? Trabajo en una empresa mexicana y es una empresa nacional, y es una empresa, ¿se dan cuenta? O sea, y entonces Saúl, trabajamos con Actur y no nos pagaron, pero la experiencia, entonces, no, y se los digo en serio, o sea, porque realmente es gratificante para nosotros, o sea, las internacionalistas y los internacionalistas, sentir que contribuimos en algo, o sea, que estamos dejando algo y no netamente económico. O sea, muchas veces nos centramos en ese objetivo, ¿no? Inicialmente, y ya después te das cuenta que la verdad lo económico se resuelve, créanme. O sea, lo económico, no sé por qué, pero sí llega el dinero en algunos casos. Entonces yo no entiendo cómo le hacemos, pero nos va muy bien. Pero va más allá de eso, o sea, que empiezas a pensar en realmente cómo aportar o cómo ser un agente de cambio, que está muy trillada ya la frase esta, pero la realidad es que sí lo tenemos en el ADN, ¿no? Somos, y se dan cuenta, medio hippie, somos así medio, ya ves el sistema capitalista, ¿no? Y suena como a discurso de político, pero no es cierto. O sea, realmente es una convicción de que tenemos que contribuir a la disminución de las desigualdades, ya sea de género, ya sea por clase, ya sea por condición económica, o sea, o por condición, en este caso de violencia, no migratoria, de los desplazados, asilados, refugiados. O sea, tú tienes que hacer algo, ¿no? Y no importa que no sea con tu vecino. Entonces, me da mucho gusto ahí el perfil del maestro Saúl. ¿Vieron? San Diego, migrantes, y luego se va hasta África, y entonces todo lo hace a lo mejor con esta misma intensidad y esa misma vocación. Bien, pues esa era nada más mi reflexión, y quisiera entonces ahora sí leer un poco de sus preguntas, de las preguntas que van dirigidas a los ponentes. Vamos a ver qué tanto nos realizamos. Acá ya esperamos con su anuencia, y dice la pregunta, a ver si ahorita me las puede compendiar, porque sí tengo que regresar al chat demasiado. Le hice llegar un documento compartido, o no sé si gusta que se las lea. Sí, mejor aquí, porque para no cambiarme de la pantalla y no perder nada aquí de la sesión. Por favor, análisis. Okay. La primera pregunta va dirigida al ponente Alexis Martín Orozco Rivera, y Jessica Gómez Pérez pregunta: ¿cómo encontró esa oferta laboral y en dónde pudo investigar de ofertas laborales? Una buena pregunta, porque muchas veces nos quejamos de que no hay oportunidades, pero también porque no sabemos dónde buscarlas o porque no nos creen. Yo recomendaría primero que nada las clásicas, tan fácil como descargarse las apps OCC Mundial, Indeed, LinkedIn, incluso CompuTrabajo, y poner relaciones internacionales o ventas internacionales, o incluso, ya a lo mejor un consejo, poner comercio internacional. Nomás, incluso para que vean las vacantes que hay, que ustedes se pueden hacer una idea sobre el tipo de vacantes laborales que hay. Otra cosa, un poquito más especializado, a lo mejor Cámara de Comercio francesa de mexicano, o Cámara de Comercio de Estados Unidos. Esos creo que serían buenos lugares para buscar. Ok, Leonardo Andrés Bernal Gutiérrez pregunta: ¿qué consejo nos podrías dar para especializarse en áreas comerciales con enfoque a trabajar con empresas mexicanas en
extranjero? ¿Y cuáles son algunas de las cosas que haces en tu trabajo normal? Esta pregunta es dirigida de igual manera para el licenciado Martín. Sí, ¿qué pregunta, perdón? Leonardo Bernal Gutiérrez pregunta, ¿qué consejo nos podrías dar para especializarse en áreas comerciales con enfoque a trabajar con empresas mexicanas en el extranjero? ¿Y cuáles son algunas de las cosas que haces en tu trabajo normalmente? Sobre la primera pregunta, primero que nada, desconozco cómo sea su plan curricular, pero tomar la clase, a lo mejor comercio internacional o mecanismos de negociación, no sé, lo más comercial que puedan, si ese es el rubro que les interesa. Otra, pueden enriquecer, no todo está en la universidad, que nos aporta muchísimo, pero también tenemos que enriquecernos de otros lados. Pueden intentar buscar algún diplomado, ya sea virtual, ya sea de manera física. Incluso les recomiendo también buscar unas pasantías en los últimos semestres, que yo sé que a veces se vuelve complicado y no les digo que regalen su trabajo, pero hasta cierto punto tómenlo en cuenta, porque somos estudiantes en formación, pero también vamos a ser profesionistas y en algún punto tenemos que, nuestro trabajo es valioso, aunque muchas veces tenemos las mejores intenciones, nuestro trabajo tiene que ser remunerado también. Entonces buscar unas pasantías, o incluso aunque no estén las vacantes de las pasantías, pueden buscar alguna empresa, ya sea mexicana o internacional, con algún prospecto de venta o de compra internacional y mandarles un correo. Oye, ¿sabes qué? Me interesa hacer mi pasantía aquí. En mi carrera en la UDG, a nosotros nos libraban las prácticas profesionales a través de ser de propuesta. O sea, nos daban nuestros lugares donde las podíamos hacer y también le podíamos proponer algún lugar donde hacerlas. Y bueno, eso sería lo que yo recomendaría. Aprovechar el tiempo que ya sé que cada quien tiene su caso específico y su vida específica, pero si ahorita los están apoyando, si ahorita tal vez no tienen más preocupaciones económicas, aprovechar este espacio valioso que tenemos para desarrollarnos, porque ya somos privilegiados del hecho de que tenemos acceso a una educación universitaria. Entonces aprovechar lo más que podamos en ese sentido y no regalarnos su trabajo, pero también entender que para podernos insertar en este contexto internacional se requiere la experiencia. Muchas veces nos va la inexperiencia que tenemos y en algún punto tenemos que ganar la experiencia. No les digo que regalen su trabajo siempre, pero ser prudentes y también saber dónde empezar. Y bueno, lo que yo hago en mi trabajo es, le doy seguimiento a los y sobre todo el trato con el cliente, negociación con el cliente, de que, no, pues ¿cuántas toneladas de fruta quieres esta semana? No, pues tantos, el precio está esto. No, pues que está muy alto. No, pues que está muy alto porque ahorita hay una huelga en Perú y Perú, que es el exportador mundial de arándano, no tiene suficiente volumen. Y aquí en México nos están comprando los precios de Estados Unidos a tanto, por eso el precio no te lo puedo bajar. No, pues que está bien. Otra cosa que hago también, pues es, como les comento, investigar. Estoy suscrito a revistas especializadas de producción global de moras y pues vemos cómo está el mercado en Marruecos, que es nuestra competencia en Europa, vemos cómo está el mercado en Japón, a qué tanto está comprando, si la producción de Estados Unidos cayó por una tormenta en tal lugar, y aprovechamos todos esos nichos. Entonces, a mí personalmente lo que más me gusta es la libertad que me da el trabajo, el prospecto de carrera futuro, y sobre todo, pues la verdad me gusta viajar, ¿no? La típica de que, ¿por qué estoy haciendo reír? Porque me gusta viajar. Pues, o sea, nos da oportunidad de poder ir a diferentes lugares, enriquecernos de otras culturas. Y bueno, creo que me alargué mucho. Gracias. Espero haberles respondido su pregunta. Hay una última pregunta. Xiaomi Castro pregunta para Martín Orozco, ¿qué recomienda en la cuestión de prácticas en el sector comercial? Les recomiendo lo más posible, les digo, métanse a LinkedIn, métanse a Indeed, a páginas de bolsas de trabajo, o incluso hay empresas muy grandes que ya tienen su propia bolsa de trabajo en las páginas, y buscar palabras como pasante, becario, etcétera. Si les interesa, por ejemplo, no digo que exactamente en lo que yo trabajo, pero sí en las ventas internacionales, buscar ventas internacionales, porque ya en el contexto internacional en que vivimos no solamente, todo se vende internacionalmente, carros, servicios, comida. Entonces la verdad que hay bastantes empresas que
que requieren y requieren perfiles como los nuestros en los cuales nos podemos desarrollar y aportar mucho también. Y bueno, pues eso. Cámara de Comercio de diferentes países, buscar bolsas de trabajo de aplicaciones, LinkedIn, y ustedes también dar el primer paso, contactar a la empresa. Les comento, a lo mejor no los van a renumerar, pero esa experiencia de 3 meses a lo mejor les pueden abrir la oportunidad de una vacante en la misma empresa, una vacante en otra empresa ya con esa experiencia. Aprovechar esta ventana que tenemos como estudiantes para podernos desarrollar. Gracias, licenciado Martín. Tenemos otro par de preguntas dirigidas ahí al maestro Saúl, ¿verdad, Nanali? Sí. Pregunta Xiomi Castro. ¿Qué consejo le daría a aquellos estudiantes que ya han comenzado a desarrollarse en la academia, pero quieren dedicarse al sector comercial? Gracias. Bueno, yo soy un firme creyente que debemos buscar siempre como nuestra formación profesional y nuestra mejora académica. O sea, siento que en el mundo profesional a veces, más bien como en el mundo laboral, a veces uno se encuentra con gente que dice, ay, pues ¿para qué estudiaste tanto? O ¿para qué estudias tanto? ¿No? O en la vida cotidiana, de hecho, ¿no? Tenemos como este mensaje que nos manda el mundo a veces de que no es necesario estudiar tanto para lograr ciertas cosas. Pero yo sigo creyendo y lo sigo defendiendo que si uno puede estudiar toda la vida y especializarse y estar aprendiendo cosas nuevas, lo debe hacer porque pues el conocimiento y la formación académica son valores muy importantes para cualquier cosa, ¿no? No nada más para tener un trabajo o para recibir un ingreso, sino en general, ¿no? Pues para ser mejores personas, para tener una mejor idea del mundo en general. Y yo creo que partiendo de esa idea también pues eso nos sirve para entender, digamos, para también poder encontrar oportunidades de trabajo, de desarrollo en muchos lados, ¿no? O sea, si alguien me preguntara, ¿no? Pues yo es que yo empecé a concentrarme en el aspecto académico, ¿no? Pues yo le diría a esa persona, pues termina lo que hagas, lo que tengas que hacer académicamente, o sea, si ya inició un posgrado o si estás pensando en hacerlo inmediatamente después de que de que termine la licenciatura, hazlo, o sea, creo que es el mejor momento para hacerlo, o sea, si te sientes listo o lista, yo lo recomendaría, ¿no? Que lo hicieran, porque pues además seguramente tienes pues la edad y el tiempo para hacerlo, y pues en México también tenemos muchas oportunidades, ¿no? Con becas y con diferentes mecanismos que nos pueden ayudar en este proceso. Pero al mismo tiempo, incluso cuando estés realizando este posgrado, cuando te estés especializando académicamente, pues pienses también, ¿no? En cómo puede tener una salida, pues, digamos, comercial o en el sector privado, lo que tú estás aprendiendo. Sé que puede ser un poco más difícil de lo que suena, pero sí es importante como tener digamos, esa idea en mente, ¿no? Como lo mencionaba Martín, ¿no? Siempre a veces es bien, puede ser como algo que a lo mejor ya se les ha ocurrido, ¿no? Pero buscar en las, no sé, ofertas laborales, por ejemplo, que existen, el tipo de habilidades que ustedes tienen o el tipo de habilidades que ustedes quieren desarrollar, seguramente las van a encontrar, ¿no? O van a encontrar ofertas laborales y pues las pueden leer y entonces a partir de ahí se pueden dar una idea de dónde tienen que trabajar o qué es lo que ustedes tienen que mejorar para poder tener un trabajo como el que desean, ¿no? O el que se imaginan. Todavía tenemos otra pregunta más, pero quisiera yo insertar la mía en este pedacito, Saúl, si me lo permites, porque yo te preguntaría cómo, o sea, cómo haces ese cambio o ese viraje, ¿no? Pero ya me dices, pues estudiando, ¿no? O sea, ya me dices, es la manera en la que tú viras de un sector o de un equipo de trabajo hacia otro. Pero yo te preguntaría entonces, ¿y cómo le haces para crear como esa decisión? O sea, ¿qué tomas en cuenta de una institución que te ofrece X o Y preparación? O sea, supongo que hay una oferta, lo dijo Martín, ¿no? Pues en todo, o sea, presencial, no presencial, basta en el mundo. Entonces, ¿cómo seleccionas o cuál es el criterio para discriminar entre un curso que sí te sirve o
o una capacitación que te sirve y una que no, o que no es tan afín a ti. ¿Cómo seleccionas eso? Sí, yo creo que pues en mi experiencia yo lo que he hecho en términos muy pragmáticos es tratar de entender un poco cómo se encuentra el mercado laboral y el tipo de habilidades que se piden en el tipo de trabajos que yo quiero realizar o que he querido realizar. Cuando estaba en mi segundo posgrado eso era lo que hacía, o sea, básicamente leía leía las descripciones de los puestos a los que yo aspiraba y hay cosas que uno no va a lograr porque pues todavía a veces es una cuestión como de experiencia o de tiempo o de habilidades que dependen más del tiempo, pero subrayaba y me quedaba con las habilidades que podía aprender, ¿no? No sé, por ejemplo, desde el lenguaje de programación, ¿no? Si yo veía que en muchos trabajos se pedía el lenguaje de programación Python para análisis de datos, entonces comenzaba a aprenderlo y comenzaba a entender qué tipo de herramientas o habilidades me hacían falta, ¿no? Para poder utilizarlo. Igual, ¿no? En términos de software, por ejemplo, ¿no? Es muy común también que a veces nos piden cierto software y demás. Y en esto también es bien importante a veces discriminar como las buenas descripciones de las malas, porque a veces uno ve descripciones súper generales de trabajos, o sea, piden, por decir algo, ¿no? O sea, piden que la persona sepa mandarín, japonés, swahili, francés y lenguajes de programación R, Stata, Python, de todo, ¿no? Ponen un poco de todo, pero en realidad lo hacen porque seguramente quien realizó esa descripción no es la persona más indicada para entender el puesto. Entonces, allí nosotros pues tenemos que hacer un poco el criterio, entender, bueno, ¿qué hace esa empresa? ¿Cuál es la habilidad o el lenguaje o el idioma que van a pedir que realmente me quiero enfocar? Y bueno, esto depende, ¿no? Toda esta decisión o todo este proceso pues depende de qué es lo que quieras hacer, ¿no? El tipo de trabajo que gustaría tener y demás, ¿no? Muy bien, finalmente para ambos y en menos de 5 minutos para los dos, o sea, un par de minutos para cada uno. Una pregunta que nos hace nuestra coordinadora de todo este foro, la doctora Kenia, dice para ambos ponentes, ¿qué recomendación dan a los estudiantes para fortalecer sus competencias mientras están todavía estudiando la carrera? Adelante. ¿Comentar, Saúl, lo quieres? Adelante tú primero. Ok. Mis recomendaciones, ya a lo mejor ya se cansaron de oírlo, especializarse. Si pueden estudiar un idioma que vaya enfocado a lo que ustedes quieren dedicarse a futuro, ya sea una especialización o el trato con cierta cultura. Intentar ir un poquito más allá de la universidad, que yo sé que a veces es difícil porque ya la carga de la universidad es mucha, pero intentar a lo mejor ganar experiencia a través de un curso, de un trabajo, etcétera. Y pues valorar también las clases. O sea, de verdad que hay veces que en la universidad tenemos muchísima riqueza y puede que no siempre la explotamos. Ya sea tenemos becas, tenemos convenios. Yo hablo de casos de mi universidad, pero imagino que ustedes también las tienen. O sea, la universidad se esfuerza para ofrecer a veces un abanico de opciones gigantes, ya sean intercambios, como les comento, otro tipo de cursos, hacer a lo mejor, tomar clases de otras carreras que pueden ser muy puntuales y te pueden ayudar a ti a definirte lo que quieres y poderte preparar. Eso, o sea, ir más allá, porque la verdad, siendo bien honesto, si te quedas nada más con lo que te dan tus maestros y tus clases, vas a salir como sabiendo un poquito de todo y de nada, que no está mal, pero también preguntarse pues qué quieres tú y hacer ese esfuerzo en la medida de lo posible. Eso recomendaría. Maestro Saúl, adelante. Sí, yo en general lo que había mencionado hace un momento, o sea, creo que no se olviden como de la pasión por aprender y de especializarse en un área que les interese y tener siempre presente eso, ¿no? Porque a veces es muy fácil, a veces también en el ámbito laboral, como dejarse llevar por el día a día, y no ver como la perspectiva de largo plazo, ¿no? Sobre qué necesidades tenemos de aprender y de mejorar.
y durante la licenciatura también, ¿no? A veces es muy fácil dejarse llevar por el día a día de los trabajos, los proyectos, sacar esto y aquello, pero siempre tener presente, creo que es muy importante tener presente cuáles son las áreas que te interesan y aprender en esas áreas, ¿no? Yo sí soy un firme creyente en esa idea de la mejora continua, digamos, ¿no? Suena como muy de sector privado, ¿no? Como esta idea de siempre estar aprendiendo, siempre estar como buscando oportunidades para, pues, comprender mejor el mundo, ¿no? Y creo que si hablamos de habilidades específicas que tenemos que mejorar en la licenciatura o cuando estamos estudiando, a mí me parece súper importante el tema de la comunicación, o sea, siempre estar seguros, siempre ser buenos en comunicar nuestras ideas, comunicar nuestros objetivos, comunicar lo que estamos haciendo. Para mí eso siempre ha sido muy importante, porque podemos estar en el siglo XXI y con un montón de tecnologías que al parecer nos ayudan a comunicarnos, pero al mismo tiempo son tecnologías que nos ayudan a confundirnos también más entre nosotros, ¿no? Y es bien importante como ser súper claros en, no sé, en los proyectos que estamos realizando, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los objetivos, qué queremos lograr, todas esas cosas, siempre es bien importante comunicarlas, ¿no? Y me refiero, y lo digo como muy de manera general porque, digamos, la comunicación es importante para todos los ámbitos, ¿no? Entonces, si en el momento están trabajando perdón, están en un proyecto escolar o están en un proyecto de licenciatura, pues dejar claro eso, ¿no? Dejar claro qué es lo que están haciendo, poder comunicar los resultados de ese proyecto, etcétera. Y en el trabajo, pues es igual, ¿no? O en los trabajos, me parece que es muy importante. Y bueno, en esto tiene que ver, pues, el tema también de los idiomas. Me parece que son habilidades que se deben cultivar durante la licenciatura, sobre todo porque es cuando más tiempo tenemos, aunque probablemente sí sientan que no tienen tiempo, y mucha gente me decía también cuando yo estaba en la licenciatura, ¿no? Que era cuando más tiempo tenía, pues, o sea, créanle a esas personas, ¿no? Créanme que es el momento en que más tiempo van a tener, y pues aprovecharlo, ¿no? Para mejorar ese tipo de habilidades. Muy bien, les vamos a regalar otros 2 minutos a nuestros ponentes porque nos están preguntando más y es nuestra moderadora de preguntas, así que ni modo de obviarla. Analí nos pregunta los retos que enfrentaron para incorporarse al ámbito laboral. Pues, igual en 2 minutitos máximo. ¿Me escuchan? Sí, Martín, adelante. Sobre todo, en mi caso personal, la inexperiencia me jugó mucho en contra. Que a pesar, pues, que por la juventud sobre todo, ¿no? A pesar que les digo, seguí mis propios consejos de especializarme, bla, 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 me encontré con muchísimos no. Yo soy de la edad que el campo laboral es difícil para todos los recién egresados, no solamente para los de relaciones internacionales. Entonces, a lo mejor suena difícil, pero no desanimarse. Tampoco es por asustarlos. Vamos a encontrar 1000 nos, de verdad, pero la cuestión es seguir mandando tu currículum. O sea, aunque veas esa posición que dices, ay, a lo mejor no porque no tengo tanta experiencia. O sea, tú mándalo. De verdad que se los digo, en algún momento, perseverando, se va a abrir la oportunidad. Tristemente el mundo, y sobre todo a los jóvenes, nos toca difícil. En este contexto está difícil. Pero de verdad yo también soy de la idea que nuestro perfil es muy rico, puede aportar muchísimo. Pero también tenemos que tristemente sufrirle poquito, porque el sistema la verdad que sí está queda mucho que desear. El contexto está complicado, pero de verdad sí hay oportunidades, muy buenas oportunidades. O sea, atrévanse a soñar como la telenovela, ¿no? De verdad que sí, o sea, imagínense, no, a lo mejor van a escuchar muchos comentarios negativos de compañeros arriba, pero su experiencia va a ser muy diferente a las demás. Yo de verdad confío mucho en ustedes, colegas, en nuestro perfil, en lo que podemos aportar. Y eso, darle, porque se los juro, yo creo que mandé mi currículum sin exagerar 100 veces y me dieron 2 entrevistas. Y en una fue donde tengo mi trabajo. O sea, 98% de las veces que lo intenté fallé, digamos, en encontrar el trabajo. Pero pues, la cuestión es, yo sé que a veces es muy difícil y es frustrante, pero también entender que intentarlo, porque si no lo intentas, la verdad que no se va a hacer. Intentarlo.
Falló ahorita la conexión, puede ser el maestro Saúl, ya creo que ya está incorporando. Bien, pues a mí no me preguntaron, ¿no? Ni yo soy ponente, ni mucho menos, pero yo les diría, los retos que enfrentamos normalmente es que no nos preparamos también para las entrevistas. Y hay que prepararnos como un combate, una entrevista, ¿no? O sea, como dijo el maestro Saúl, y lo dijo también Martínez, investigar de qué trata la empresa para que tú llegues ya con una propuesta, que sepas qué hacen, que sepas a qué se dedican, y entonces sepan que de alguna manera pues vas a resolver un problema. O sea, las empresas buscan resolución resolución de problemas, no que vayas a crear uno. Entonces, llegar como bien firme. Ya, maestro, estamos haciendo tiempo. Adelante. Retos para el mercado laboral. Sí, de hecho sí estaba conectado, no sé qué le pasó a la cámara. Estaba escuchando. Sí, yo de hecho coincido bastante con Martín, que nuestra historia laboral ha sido un poco distinta y él nos puede contar con la historia de los recién egresados, o a él cómo lo ve como recién egresado. Pero creo que a mí como a la hora de cambiar de carrera, creo que sí, digamos, me refiero a que estaba dedicado a la academia y posteriormente brinqué a otro ámbito. Creo que sí, también coincido con Martín de que el tema de la experiencia jugó bastante en mi contra, porque pues era bastante difícil como convencer a la gente de que yo me había dedicado suficiente tiempo a la academia y de repente pues ahora hablar como del análisis de datos, la ciencia de datos, programación, todos estos elementos, para mí fue difícil convencer a distintas empresas. Y también, ¿no? Sí hice bastantes entrevistas, pero creo que también es importante que en esta búsqueda en el mercado laboral, ustedes también se enfoquen en el tipo de empresa en la que quieren trabajar, porque eso para mí fue clave y yo no lo supe hasta que empecé a trabajar en esa empresa, pero creo que es muy diferente, por ejemplo, querer ingresar a una empresa, no sé, transnacional, súper poderosa y súper establecida, con empleados que ustedes ven que tienen 15, 20 años allí, a empezar, por ejemplo, a trabajar en una empresa que es relativamente joven, más pequeña, que está tratando de innovar, que está tratando de buscar ciertas oportunidades que no son aprovechadas por estas grandes empresas. Creo que son tipos de empresas distintos y que también es bien importante que ustedes tomen en cuenta cuando pues están buscando trabajo. Y bueno, y lo digo por experiencia, ¿no? La empresa en la que trabajo actualmente pues es una empresa bastante joven y que pues me dio la oportunidad de pues básicamente crear esta área, ¿no? Para el análisis de datos en México. Y, y bueno, esa es en general mi recomendación. Muy bien, ahora sí la última pregunta, ya cerramos la ronda de preguntas, pero el maestro Yair nos mandó una que dice que le cambiaría ese plan de estudios de RI al maestro Saúl, que lo conoce muy bien, así que va dirigida nada más a... Adelante. No, pues nosotros lo hicimos, ¿no? Creo que yo voy a decir que es perfecto, ¿no? No, no sé, yo creo que en muchos sentidos tratamos de hacer lo mejor posible, o sea, conforme comprendíamos el mundo entonces y conforme comprendíamos que debían ser el estudio de las relaciones internacionales entonces. Yo puedo mencionar que hay muchas cosas que me gustaron, ¿no? Que quedaron muy bien, ¿no? El estudio, bueno, la teoría de relaciones internacionales desde la perspectiva de los clásicos, por ejemplo, yo creo que pueden pasar muchos y voy a seguir creyendo que es bien importante estudiar como estas perspectivas clásicas. Lo que sí probablemente es que yo siento que, por ejemplo, el amor por los idiomas y el amor por ciertos temas no debe ser forzado, sino porque creo que está actualmente en el programa de estudios, por ejemplo, inglés y demás, sino que debe ser algo natural, ¿no? Digamos, como en las clases, en las materias que tenemos, debe haber pues, lecturas en otros idiomas, ¿no? Pues probablemente pues para facilitar las cosas en inglés, ¿no? Pero pues no se excluye otros idiomas, ¿no? Como el francés. Y bueno, probablemente eso es lo que yo le cambiaría al plan de estudios, pero es una cuestión más bien administrativa, yo creo, lo que le cambiaría que de contenido. En términos de contenido, creo que también me favorece mucho como la búsqueda de la innovación, de lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Creo que eso lo tiene muy bien el plan de estudios actual. ¿Ya?
creo que no respondo a la pregunta, pero así pienso. Gracias, maestro. Yo lo voy a contestar al maestro Yair en un minuto. Digo, mi perspectiva, ¿no? Yo lo que le cambiaría sería el proceso de modificación. O sea, son procesos muy largos y yo creo que nosotros podemos hacer actualizaciones sobre la marcha sin necesidad de hacer todo una modificación de un plan de estudios, ¿no? Y es un poco lo que dice Martín, o sea, no todo te lo va a dar la escuela. Entonces, como identificar estas áreas que no te da la escuela para meter programas operativos, para meter cursos de educación continua, invitar, o sea, como lo estamos haciendo ahorita, o sea, con un foro de egresados, con ponentes, con charlas de manera más informales a lo mejor, pero mucho más seguido. O sea, que Martín vaya una vez al mes, ¿no? Ahí a hablarnos un poco de marketing internacional, que se vaya a hablarnos de análisis de datos en una materia, o sea, no tener que hacer la rigidez de un programa tan formal en el que tienes que cumplir con un contenido temático, que obviamente lo haces, pero darle como estos pequeños inputs desde fuera, para ver qué es lo que está actualmente en el mercado, en el Vox Populi, ¿no? O sea, en buen sentido. Entonces yo creo que eso sí, obligatorio en materias, pero luego, es que para mí eso abona a rigidez en el plan, y yo lo que hablo es de flexibilizar el plan lo más posible, ¿no? Para que entren contenidos temáticos lo más diversos posible de acuerdo a la afinidad o a la petición de los estudiantes, ¿no? Y las estudiantes. Pero, pues otra vez, tema muy personal. Muy bien, pues disculpen ahí mis intervenciones inoportunas, ¿no? Pero ya saben que soy de perico también. Y pues nada más, cerramos esta mesa de trabajo. Yo la verdad estoy muy agradecido con la participación del maestro Saúl y del licenciado Martín, porque pues se han dado el tiempo, nos han regalado su tiempo y lo han hecho desde este ámbito de transparencia, desde su ámbito laboral, ahí con cuestiones pues, específicas, ¿no? Muy complicadas ahí el lugar, porque se nota que quería estar con nosotros, y pues yo le agradezco mucho al licenciado Martín, al maestro Saúl Nicedía, pues alguien de casa, y a todos ustedes. Llegamos a tener 74 participantes en la sala, es mucho más de lo que normalmente hubiéramos tenido para una mesa de 2 personas, y esto quiere decir que ha sido un gran logro, y yo agradezco mucho a la doctora Kenia, a las autoridades, al doctor Francisco por las facilidades para este evento, y a todos los miembros del CLERI, ¿no? A Mónica, a María, a Nadí, a Liliana, a todas